título de mi ponencia se llama, supongamos, El afecto y las modalidades de la negación, hacia una tópica y dinámica de la desmentida, justamente. Así que estamos en una afinidad, ¿no? Pero dentro de la mesa, justamente que tiene que ver con esta pregunta, para mi gusto tan importante, sobre qué es lo que clasificamos, qué es lo inclasificable, me venía inmediatamente a la mente una cita de Griesinger, maestro de Freud, maestro de maestros a mi gusto, que ya en 1845, por ejemplo, decía: hay que tratar al enfermo y no a la enfermedad. Creo que eso dice bastante. Y en este sentido, lo que me estuve preguntando para estas jornadas y que quería compartirles era, desde mi perspectiva como psicoanalista, como alguien que vive diariamente de su práctica clínica, ¿qué es lo que necesito clasificar? ¿No? Y este clasificar o este no clasificar o inclasificar, ¿qué relación tiene con la cuestión de lo que podemos o no podemos conocer? ¿No? Dos citas al respecto muy breves. Spinoza decía: el hombre no se conoce a sí mismo sino a través de las afecciones de su cuerpo y las ideas de éstas. Nietzsche, por otro lado, unos años después decía: nosotros, los que conocemos, no nos conocemos a nosotros mismos. En este sentido, lo que les voy a presentar bajo el título de las modalidades de la negación tiene que ver justamente con una manera quizás un poco heterodoxa de leer la obra de Freud y que me fue inspirada especialmente por los trabajos del francés Claude Raban, quien plantea justamente, bajo la idea de las modalidades de la negación, una manera de entender cómo se presentan todas las modalidades defensivas en la práctica clínica, atravesando, o vamos a por lo pronto poner entre paréntesis un poco, esto que creo que todos estamos discutiendo y preguntándonos, que tiene que ver, por ejemplo, con qué es la estructura, qué es lo que diagnosticamos y, en todo caso, qué función tiene, puede o es más interesante que tenga el diagnóstico en psicoanálisis. Kraepelin, por ejemplo, con todas las diferencias que podemos establecer con él, decía, por ejemplo, que el diagnóstico debía permitir establecer pronósticos, ¿no? Dentro de su idea de la evolución de las enfermedades y demás, pero me parece una idea bastante interesante. ¿Qué es lo que nos interesa clasificar? Mi impresión es que quizás el diagnóstico en psicoanálisis debe permitirnos dilucidar en cada caso singular cuáles son las modalidades de la negación a los fines de poder ubicar los mecanismos de formación de síntoma, que en Freud es un concepto, él lo llamaba el Symptombildung. ¿Y qué relación tiene con estos mecanismos de formación de síntoma el problema del afecto? Cuestiones que a mi gusto están todavía un poco descuidadas dentro de nuestro pensamiento y dentro de la comunidad psicoanalítica transescolástica, vamos a decir. Y en relación a estas preguntas, ¿qué papel juega en esto el concepto de resistencia? Concepto que, si ustedes toman la obra de Freud, la atraviesa de punta a punta. Considero que es necesario precisamente volver a reflexionar sobre los conceptos de afecto y de pulsión, es decir, los conceptos que Freud llamaba los conceptos económicos. Saben ustedes que en últimas para Freud la pulsión no solamente que no era psíquica, sino que incluso dice que lo esencial de la pulsión es el drang, es la fuerza, es el empuje, algo que precisamente está a priori por fuera del lenguaje. Por otra parte, sabemos que las significaciones inconscientes sobredeterminan nuestra percepción y lo que Freud llamaba la Realität. En Freud es muy interesante, algo que vengo investigando también, qué es a lo que Freud llamaba realidad. Mi impresión es que justamente en Freud encontramos al menos dos términos. Freud suele usar dos palabras que existen en la lengua alemana, que son Realität y Wirklichkeit. En realidad usa unos cuantos más, usa también real y usa también Außenwelt, el mundo exterior, para distinguir justamente lo que tiene que ver con la realidad material objetiva, como suele traducir Echeverry cuando encuentra en la obra de Freud Wirklichkeit, y cuando se encuentra la palabra Realität, por ejemplo, cuando Freud habla del principio de realidad, habla del Realitätsprinzip, y Realität suele designar en Freud la realidad psíquica. Pero la realidad psíquica no hay que confundirla ni reducirla simplemente ni a la fantasía, ni a una suerte de perspectivismo de que, bueno, las cosas son lo que son para cada uno y ya. Me parece que no es la vía más adecuada para pensar la clínica. Uno de los conceptos que quería rescatar en esta presentación, y que atraviesa también todos los historiales de Freud, es el concepto de vivencia.
concepto que Freud toma de Dilthey. Justamente, van a ver que, por ejemplo, en el caso Dora, Freud habla de las vivencias de eficacia patógena, como vivencias que en sí mismas tienen el poder y la capacidad de producir síntomas. Pero, ¿no es acaso esto que Dilthey llama la vivencia lo que Freud descompone en esta unidad con la cual todos aprendimos psicopatología, que son los términos de afecto y representación? Y precisamente lo que Freud suele destacar es que lo que él llama trauma no es un hecho en sí mismo, sino que precisamente lo traumático está siempre atado justamente a la vivencia, a la resignificación y literalmente a un montante de afecto que no se pudo procesar ni simbolizar. En 1907 y 1908 Dilthey da una serie de definiciones de qué llama vivencia y les traje algunos fragmentos para pensar. Dice, la vivencia es un modo característico, distinto, en el que la realidad está ahí para mí. La vivencia no se me enfrenta como algo percibido o representado. Nos percatamos por dentro de ella, porque la tengo de modo inmediato como perteneciente a mí en algún sentido. La vida es el curso que se haya trabado en un todo, en una conexión estructural. Esto es para que reflexionemos también a qué nos referimos cuando nos referimos a la estructura, como si fuera algo muy evidente, y a mí me parece que no lo es tanto. Es justamente la vivencia la que conforma una realidad cualitativa para cada uno. Y también, otros términos que encontramos en Freud, Dilthey hablaba del valor de la vivencia en relación a el significado de la vivencia. Dilthey decía, denomino estructura la relación entre partes componentes dentro de una vivencia. Lo así estructurado entra luego en otras relaciones estructurales. Y que esto justamente es lo que conforma el curso psíquico que constituye la unidad de vida que está implicada en esa vivencia. A partir de estas consideraciones, el afecto se nos presenta como el punto de contacto entre lo psíquico y lo somático, dicho en términos clínicos, lo que en términos metapsicológicos estaría expresado por la idea de la pulsión. Es decir, el psicoanálisis nunca trata con fuerzas desnudas, no tenemos nunca un acceso directo a la pulsión, ni un acceso directo a lo inconsciente. Y esto me parece que hay que tenerlo en cuenta y volver a pensarlo también. Como podrán ver, este programa de investigación apunta a recuperar conceptos clínicos que nos permitan caracterizar el diagnóstico, que siempre está sujeto a la retracción. Freud siempre nos decía, hay que esperar a terminar con un caso para hacer un diagnóstico. Es decir, para el Freud el diagnóstico se hacía al final. Y este diagnóstico se realizaba a partir de lo que Freud llamaba los procesos del alma, y no de la clasificación taxonómica de corte botánico. Son los dolorosos caminos de la transferencia los que permiten localizar y simbolizar lo que otrora estaba condenado a repetirse en acto, lo que Freud llamaba en 1914 el Agieren. Lo que no se recuerda se repite. Lo que no se puede simbolizar se repite. Quisiera, por otro lado, destacar, en relación a cómo caracterizamos el problema del afecto, la fuerte influencia de la filosofía de Spinoza en el pensamiento de Freud. Influencia que Freud solo confiesa explícitamente cuando en 1931 un filósofo llamado Lothar Bickel lo confronta con esto y le dice, pero Freud, en una carta, escúcheme, usted está hablando de cosas que las decía Spinoza. Bueno, sí. ¿No? Como cuando, por ejemplo, dice, bueno, yo sé que Schopenhauer viene hablando de cosas similares, pero bueno, no tuve tiempo de leerlo. Pero bueno, en fin, hay unas cuantas consideraciones filosóficas que tenemos que repensar también, a los fines de cómo construimos nuestros conceptos. Digo, lo que observamos como realidad clínica no está jamás libre de un concepto, porque ese concepto es lo que me establece a priori cuál es el marco y el límite de eso que yo observo como una realidad. Otra manera de decir lo mismo sería, ¿a qué llamamos un hecho en términos psicoanalíticos? ¿Cuál es el hecho? ¿Cómo lo caracterizamos? En este sentido, justamente Spinoza es especialmente útil para conceptualizar los afectos y el deseo. Por ejemplo, Spinoza hablaba de la represión, y para él reprimir significaba disminuir nuestra potencia de obrar.
Todo lo que disminuye nuestra potencia de obrar, además de quitarnos libertad, implica que estamos negando algo. Ahora lo voy a desarrollar. Incluso es notoria la similitud entre lo que Freud y Breuer llaman el suceso afectante, en los estudios sobre la histeria, por ejemplo, y el concepto de afección en Spinoza. Es más, el propósito de la ética de Spinoza era justamente determinar la fuerza de los afectos y la potencia del alma para reprimirlos. Freud incluso, en relación a cómo pensamos la cuestión del afecto, va a postular la existencia de sentimientos inconscientes, como algo distinto, de hecho, al afecto. Recordemos que el afecto para Freud es ante todo una carga de energía, es un concepto económico, no es un sentimiento ni es exactamente una emoción. Si bien en textos tempranos como Tratamiento psíquico o Tratamiento del alma, que es de 1890, encontramos referencias a la cuestión de los afectos con una caracterización que es enteramente spinoziana. Freud decía por esos textos que la expresión de las emociones sirven como signos confiables a partir de los cuales pueden inferirse los procesos anímicos. Y a menudo, dice, se confía más en ellos que en las simultáneas manifestaciones verbales deliberadas, como decía Pedro en su exposición. Los afectos son para Freud, decía, determinados estados del alma. Y son los afectos depresivos los de mayor incidencia patógena, tanto de enfermedades del sistema nervioso, con alteraciones anatómicas registrables, cuanto de enfermedades de otros órganos. ¿Qué sentido tiene para un psicoanalista hablar de salud mental? ¿Qué es la salud mental, no? Como si existiera lo mental sin estar encarnado en una corporalidad. Eso sería negar, por otro lado, el concepto de pulsión, y sería incluso negar el concepto del ello en Freud. Es decir, que los afectos pertenecen justamente y sobre todo a la corporalidad, y es precisamente dicha corporalidad la que se nos muestra en sus relaciones recíprocas con el alma, decía Freud. Además, decía que todos los estados anímicos, aun los que solemos considerar procesos de pensamiento, son en cierta medida afectivos. Y de ninguno están ausentes las exteriorizaciones corporales y la capacidad de alterar procesos físicos. Son todas citas de Freud. Clínicamente es requisito sine qua non, recordarán ustedes, en los estudios sobre la histeria, por ejemplo, que recuerdo y afecto sean convocados al mismo tiempo, decía. ¿Por qué? ¿Y qué relación tiene esto con lo que hablaba, por ejemplo, Daniel con la desmentida, ¿no? ¿Qué pasa cuando el afecto queda completamente separado, escindido o clivado de los procesos intelectuales o de las funciones del juicio? Como la angustia, sí, justamente. Exacto. Y en este contexto de hacer esta breve incursión en estos viejos conceptos, que para mí no son viejos en absoluto, es interesante justamente, me voy a detener precisamente en el mecanismo de la desmentida. Y entendiendo la desmentida como una modalidad de la negación, entre otras. Cuando digo modalidades de la negación, no me refiero a lo que Freud llama en su texto la negación, porque precisamente lo que Freud dice es que eso es solo una modalidad entre múltiples modalidades de la negación, y entendamos acá negación como el rechazo, ¿sí?, de cualquier material, sea lo que fuere. Especialmente, y no casualmente, de nuestras vivencias dolorosas, traumáticas, penosas. Desde mi humilde punto de vista, no creo que haya ninguna historia humana que no sea dramática y traumática en algún sentido. Esto también hay que cotejarlo con las sucesivas modificaciones del concepto de lo inconsciente en Freud. Como les decía ya en Recordar, Repetir y Reelaborar, Freud no está pensando en un inconsciente, como el de la interpretación de los sueños, que se podía restituir con una interpretación, sino que, por ejemplo, en Recordar, Repetir y Reelaborar, Freud está diciendo que lo inconsciente se pone en acto, no que se recuerda ni que aparece necesariamente en el discurso hablado. Es más, cuanto más avanza Freud en su obra, más se aleja de esta idea de que lo inconsciente tiene que ver con lo que puedo decir. Creo que todos los clínicos sabemos que lo más importante cuando atendemos a un paciente no es lo que nos está diciendo, es lo que no está diciendo.
Nos sumergimos así en el problema de la admisión, creencia o atribución de realidad de las representaciones y afectos penosos, que siempre se ven, política del avestruz mediante, como decía Freud, sometidos a intensas fuerzas de repulsión. Es por esto que el método clínico siempre consiste en sorprender al yo que se place en la defensa, decía Freud, y se trata por eso de perturbar las defensas. Tan tempranamente como en los estudios sobre la histeria, bueno, me quedan 5 minutos también, tan tempranamente como en los estudios sobre la histeria, justamente, la cuestión de la desmentida se manifestaba, decía Freud, en signos corporales. Recordarán, por ejemplo, ustedes El hombre de las ratas, cómo relata Freud el caso del hombre de las ratas. Ahí se ve perfectamente cómo opera tanto la cuestión de la gestualidad, cuando Freud dice, bueno, el horror que pone el hombre de las ratas cuando tiene que contar el tormento de las ratas, pero voy a usar al hombre de las ratas para otra cosa. Si recordamos el motivo de consulta del hombre de las ratas, él decía que tenía miedo de que a su padre y a su amada le ocurra el tormento de las ratas, pero había un pequeño detalle, el padre había muerto hace 9 años. ¿Cómo explicamos esto? A mí me parece que ahí se puede ver clínicamente a qué nos referimos con el concepto de la desmentida. Hay una aceptación intelectual de que el padre estaba muerto, él lo decía, sí, mi padre está muerto, pero el proceso de pérdida nunca lo había realizado. ¿No? Ahí se ve muy claro, a mi gusto, a qué llama Freud desmentida, que es cómo se separa el proceso intelectual del proceso afectivo. Y que justamente, citando acá lo que decía Daniel, es muy interesante releer el texto del fetichismo, donde Freud revisa todo lo que venía diciendo y dice, bueno, me parece que no puedo afirmar con tanta certeza cómo se separa neurosis y psicosis. Y da justamente este ejemplo, cómo muchas veces aparecen en la clínica duelos que nunca fueron elaborados. Por eso Freud decía, lo inconsciente es zeitlos, es atemporal. Uno puede no haber elaborado un duelo durante 10 o incluso he escuchado a una paciente que hacía 20 años que había muerto el marido y jamás había hecho un duelo. Para resumir, y en todo caso lo retomamos en la charla, se pueden establecer distintas modalidades o posiciones subjetivas que Freud va llamando represión, desmentida o rechazo. Y que a mi criterio me parece que esta es una manera mucho más profunda y que permite caracterizar singularmente a la persona que nos viene a consultar para entender efectivamente cómo podemos ayudarla. Algo tan simple como eso. Y que eso no tiene por qué implicar ni meternos con su ideología, ni con su manera de pensar, ni incluso, como diría Lacan, no se trata del contenido del discurso, sino de la posición de enunciación, del cómo hablamos, no tanto del qué. Si buscamos la locura en el contenido, cualquiera que piense distinto a nosotros lo vamos a considerar un loco, un desviado o un anormal. Finalmente, les dejo abierta una reflexión. Bueno, unas cuantas por ahí, pero digo, en 1920, en Más allá del principio del placer, Freud decía lo siguiente, el genuino objeto de estudio del psicoanálisis es la neurosis de transferencia. Porque lo inconsciente no puede ser nunca un objeto en términos epistemológicos, si no, no sería lo inconsciente. Si no, tendríamos un acceso a través de la percepción a lo inconsciente, y lo inconsciente no entra en la percepción ni en la representación. Podríamos discutir también qué quiere decir Lacan cuando dice lo inconsciente está estructurado como un lenguaje. No dice que es un lenguaje, se estructura como un lenguaje precisamente porque no lo es. Y acaso otra pregunta, ¿el afecto no es la vida autoafectándose? Muchas gracias.